Gasolina, líquido vital, inflamable y de olor característico, que está constituido por una mezcla de hidrocarburos y se obtiene por destilación fraccionada del petróleo bruto. Este vital líquido se emplea para los motores de combustión interna y como disolvente, y del precio de la gasolina influye directamente insumos como energía eléctrica, canasta básica de los alimentos, materiales de construcción, medicinas, precio del servicio del transporte público, privado, equipo de producción de industrias y fábricas y otras importantes áreas. El gobierno maneja en forma exclusiva la fórmula para calcular el precio de los carburantes, pero la población no sabe al detalle cómo se calcula, y en esa cadena del negocio de los carburantes ganan los involucrados en menor, mediana o mayor cuantía. En esa cadena muchos se aprovechan de la necesidad de la población, perjudicando su bolsillo al ser menos los beneficios directos por el consumo de los carburantes, y el bolsillo lo resiente. Es necesario que el gobierno haga pública la fórmula para calcular el precio de los combustibles para un manejo transparente de la misma. ¿Qué se oculta? ¿Quién gana no explicarle en forma transparente a la población cómo se maneja el tema del cálculo del precio de los carburantes? ¿A quién se beneficia? ¿Por qué la poca transparencia en el tema? Muchas veces no se conoce si los aumentos del petróleo en el mercado internacional se trasladan proporcionalmente a la población. No se sabe bajo qué parámetros le suben o le bajan al precio de los diferentes combustibles. Se estará manejando con sesgo político gubernamental dicha fórmula. La población no sabe cómo se calculan los precios de la gasolina. Este es secreto de Estado. Solo un selecto grupo lo conoce. ¿Quién se queda con la mayor tajada? ¿Quién se beneficia de los márgenes de los precios entre semana, ya que cada semana se dan trancazos? ¿Cómo se distribuye el grueso del millonario negociazo dolarizado en las diversas cadenas de distribución? ¿Y cómo afecta el precio de la referencia del producto terminado en Honduras? Hace 8 años el precio del barril del petróleo llegó a $150 y el precio de la gasolina en el país alcanzó los 100 empiras. Sin embargo, ahora está a $70.46 el barril y el valor del combustible es de $100.42 y puede llegar a 101 empiras al suave. El pez más grande se come al más pequeño y en la cadena de los carburantes la ganancia se va distribuyendo. La cadena del sector hidrocarburos corresponde al conjunto de actividades económicas relacionadas con la exploración, producción, transporte, refinación o procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables conocidos como hidrocarburos. La cadena de valor de los hidrocarburos consta de 2 grandes áreas, upstream y downstream. Acá debe de quedar claro que quien pone el billete para descubrir el petróleo tratará de sacar el 150 al 200% de su ganancia y repartir un pedacito o migajas al país donde se encontró el petróleo. De ahí que los representantes de las naciones en las negociaciones deben ser verdaderos patriotas y no prestarse a juegos de intereses. El upstream incluye la exploración sísmica, la exploración perforatoria y la producción. El downstream incluye el transporte, la refinación y la comercialización. La exploración perforatoria consiste en la perforación de pozos cuya finalidad es llegar hasta la capa de roca donde posiblemente se pudiera acumular los hidrocarburos, petróleo y gas. Esta etapa inicia por lo general después de que se obtiene la información del estudio sísmico. Acá en Honduras solo casacas de estudios y más estudios de extranjeros, y al final solo ellos saben si hay o no suficiente banco y yacimiento de petróleo para explotar. La producción. El transporte. El transporte consiste en transportarlo desde la boca del pozo hasta los sitios de almacenamiento y procesamiento, como son las estaciones de bombeo, refinerías y centros de comercialización, es decir, puertos. En esta faceta se denuncia en varios países cómo se ordeña el buque tanquero y hasta en el camino la cisterna. En tierra se llega incluso a dejar el producto en viviendas o pequeños edificios habilitadas como gasolineras piratas. La comercialización. En este eslabón se realiza toda aquella actividad de carácter comercial para colocar los productos a disposición de los usuarios. Normalmente se utilizan distribuidores mayoristas o minoristas. En ocasiones se suscita la combinación de los carburantes con agua para sacar mayor utilidad. Y a pesar de los laboratorios móviles para controlar la calidad de los carburantes o las inspecciones a las cansadas sorpresas que se hacen a las bombas digitales, los pícaros nunca descansan y se las pueden ingeniar.
Este es el ciclo de la cadena alimenticia, en donde el pez más grande se come al pequeño o va distribuyendo un trozo de la carnada. Al final, el pueblo no tiene oportunidad al pataleo, solo pone el lomo con la cartera. Se vuelve un deber patriótico exigir que se explique en forma sencilla y transparente cómo se manejan las secretas fórmulas del petróleo. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.